Bueno, hermanos, vamos a continuar. Me veo, sí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha mejor ahorita? ¿Se escucha igual que hace rato? Bueno, este, vamos a ver la tercera parábola que vamos a estudiar hoy. Como les digo, hay otras, pero estas son pues las más conocidas y espero que sean de edificación. En el, ok, en el capítulo 23 de Ezequiel, también es un capítulo muy largo, no vamos a leer todo, pero aquí habla de dos hermanas pecadoras. Vamos a ver nada más la introducción rápidamente. En el Ezequiel 23 del 1 al 3 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Entonces, dice en el 5, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios vecinos suyos. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes de a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito aquí acerca de estas dos hermanas que tienen estos nombres. Ahola, que significa tabernáculo de ella, y Aholiba, ¿sí? Entonces dice, las dos hermanas iniciaron su triste historia de prostitución entregándose a la inmoralidad de los egipcios. Entonces, estas dos hermanas se identifican con Samaria y Jerusalén. Ustedes saben que después de Salomón hubo una división en el reino, se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. Entonces, Samaria fue la capital del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur. Acuérdense que el reino del norte se le conoce más, todo era Israel, pero se le conoce más como Israel y el reino del norte ya había llevado, desde antes había sido llevado cautivo por Asiria y quedaba el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces la palabra ahora dijimos que significa tabernáculo de ella y puede referirse al hecho de que Dios nunca aprobó la falsa religión de Samaria, capital del reino del norte, tal como fue instruida por su primer rey Jeroboam. Si ustedes regresan cuando tengan tiempo, primer libro de Reyes capítulo 12, ven que Jeroboam agarró y él decidió que Samaria fuera la capital, ¿no? Sabemos que Dios había instituido, había establecido que el templo, el culto fuese en Jerusalén, pero él hizo que Samaria fuera como otro lugar de culto y Samaria se convirtió en la capital de ese reino. Entonces, él hizo su propia religión, que es totalmente abominable, algo así a Dios, y por eso se llama tabernáculo de ella, o sea, no tabernáculo de Dios, sino tabernáculo de ella. Y hay mucho cristiano que podemos estar igual si nos descuidamos, ¿no? O sea, es la iglesia de él, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay que no son de Dios? Son del pastor de esa iglesia o del líder de esa iglesia, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no reina Dios, porque ahí las cosas no se hacen conforme al diseño original de Dios. Y fue lo que hizo Jeroboam. Por eso se llama su nombre tabernáculo de ella. O sea, es tu tabernáculo, es tu templo, no es de Dios. ¿Por qué? Porque tú hiciste como tú quisiste y estableciste un culto que no era la adoración que Dios había establecido. ¿Sí? Entonces,
Por otro lado, dice la palabra Aholiba, que era la otra hermana, significa mi tabernáculo en ella, ¿sí? Porque finalmente en Jerusalén fue donde Dios estableció el culto. Estaba el culto al verdadero Dios en ese lugar, pero aún así se entregó a la prostitución, ¿sí? Indica quizá que la presencia de Dios permanecía todavía en el templo de Jerusalén, a pesar del pecado de Judá. De alguna forma estuvo Dios con ellos mucho tiempo, a pesar de sus pecados, Dios les mandaba profetas y ahí en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, era donde Dios había elegido que se hiciera el culto. Se nos dice que estas dos jóvenes se hicieron prostitutas a causa de sus inmoralidades egipcias. Esto puede referirse al hecho de que ambas ciudades estaban muy influenciadas por las estructuras políticas y religiosas de Egipto. El reino del norte, o sea, Ahola, fue una ramera en el sentido espiritual. Ahí lo pueden ver en los versículos del 5 al 10, porque procuró su satisfacción y seguridad mediante una unión con una nación idólatra, joven, acaudalada y atractiva de Asiria. Acuérdense que el reino del norte, ¿verdad?, fue la capital Asiria, que no era la que Dios había elegido para culto, y ellos se prostituyeron con Asiria, porque Asiria en ese momento era como la potencia mundial, ¿sí? Era como, wow, lo máximo poderosa, con otras costumbres, ya saben, el glamour de este mundo, como cuando vemos una nación, a lo mejor Estados Unidos, wow, y qué costumbres, y la música, y los shows que hay, y las modas, y la ropa, y el poder, y el dinero, y todo lo que quedamos eclipsados, ¿no? Y así estaba el pueblo de Dios al ver a Siria, que era una potencia mundial. ¿Y qué pasó? Pues se relacionó como ramera con Asiria y finalmente Asiria, ¿qué hizo con Israel? La traicionó. Asiria conquistó Israel y se llevó cautivas a las 10 tribus en el año 722. Por otro lado, el reino del sur, que está aquí representado por la otra hermana con el nombre de Aholiba, tuvo un ávido apetito por los ídolos babilónicos, lo cual la alejó por completo de Dios. Judá no aprendió del castigo de Israel, o sea, vio que su hermana, ¿verdad?, Ahola, se había ido cautiva, se la habían llevado cautiva sus amantes, en este caso Asiria, y viéndolo aún así no aprendió. Y entonces dice, Acaz puso a Judá bajo protección de Asiria, una decisión política que fue denunciada por Isaías. Judá sintió atracción, y eso lo pueden leer ahí en el capítulo 23, versículo 16 al 17. Dice, se enamoró, vamos a ver, desde el versículo 11, vamos a ver a Aholiba, dice versículo 11, y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su fama se hastió, y su alma se hastió de ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ella se atrajo. El mundo, hermanos, como lo pueden ver, es atractivo. Lo que el mundo nos ofrece, el glamour, la grandeza, es atractivo. O sea, lean esto. Vestidos de ropas, armas excelentes, jinetes de a caballo, jóvenes codiciables, bueno, lo máximo. Así se presenta el mundo. El mundo es un oropel, es atractivo. ¿Sí? Parece algo bueno, atractivo, el poder, la inteligencia, la fama,
el poder, la fuerza, la inteligencia, los títulos, nos atrae, nos cautiva si nos damos cuenta y nos entregamos a esas cosas. Y ella se entregó, ¿sí? Se entregó al estilo de vida de los caldeos, haciendo alianzas sociales y políticas que al final lo llevaron a la deslealtad espiritual. De hecho, el rey Ezequías, ¿te acuerdan que Dios le dio más años de vida? El rey Ezequías malamente trajo a los representantes babilonios a conocer y a ver y les abrió los tesoros. ¿Y qué pasó? Qué error tan grande de Ezequías. Qué error tan grande. Dios le dio años de vida, pero esta decisión fue tremenda. ¿Por qué? Porque a veces, porque Ezequías se quería lucir ahí con los babilonios, se quería lucir, y a veces cuando viene gente de renombre, gente más poderosa, nuestros jefes o alguien, hay algo en nosotros que queremos vernos bien o les queremos hacer caso, y llega un punto en el que él malamente y sin autorización de Dios le descubrió todos los tesoros. ¿Y qué pasó? Babilonia puso el ojo en Israel y sabía qué quería de Israel, los tesoros que le mostró Ezequías, ¿sí? Tratándolos como superiores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Aquellos con los que se relacionaron, con los que fornicaron, ese estilo de vida que les gustaba a las dos hermanas, ¿sí? Eso que admiraban a las naciones, Querían relacionarse con las naciones, querían ser como las naciones. ¿Qué pasó? Esas mismas naciones, sus amantes, las traicionaron, las arrasaron y las llevaron cautivas. Eso fue lo que pasó con sus amantes. Y eso es lo que pasa con las cosas, con los pecados y las cosas que no agradan a Dios en nuestra vida. Es peligroso porque nosotros nos gozamos, no le vemos nada de malo tener esos amigos, esos amantes, esas cosas aparte de Dios, ¿no? Porque decimos, es que no todo es Dios, no todo es religión. Entonces, hay mucho que Dios tiene que tratar con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Al final, esos pecados, esas cosas en nuestra vida acaban con nuestra vida espiritual. Nos asaltan, nos terminan, nos secan, nos apartan de Dios. Y fue lo que pasó ahí. Dice, la ira de Dios por el pecado, estoy en el último párrafo de ese tema, se incrementó y determinó entregar a las dos hermanas a la brutalidad de sus respectivos amantes, de tal forma que las naciones con las cuales cometieron adulterio espiritual fueron instrumentos de su juicio. ¿Querías parecerte a Babilonia? ¿Estabas rendida a Babilonia? ¿Admirabas a Babilonia? Pues Babilonia fue el instrumento de juicio para Aholiba, que representa al reino del sur, a Judá. Esas son las tres parábolas, ¿sí?, que vamos a ver hoy. Tres parábolas que le podemos llamar parábolas, pero son visiones que Dios le dio a Ezequiel. Y vamos a pasar a otro tema. Ahí en Ezequiel también hay unos capítulos dedicados a los enemigos de Dios, porque también, si ustedes se fijan, los profetas hablan de juicio contra las naciones, contra aquellas naciones que se burlaron de Israel, contra aquellas naciones que se gozaron con la caída de Israel. A Dios no le gusta, ¿no? Que como dicen ahí que hacemos árbol, ¿cómo? Leña del árbol caído, no le gusta. No le gusta, si esa es nuestra forma de ser, no le gusta, y por eso Dios castigó a esas naciones. Si se fijan, hay profecías contra Amón, contra Moab, contra Edom. Edom lo vamos a ver, pero en otro libro de otro profeta, Abdías, vamos a ver de Edom. Pero si se fijan, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, ya no existen hoy en día, ¿sí? Dios predijo su destrucción y no figuran hoy en el mapa mundial, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos hoy también porque el tiempo es muy corto y porque es un panorama bíblico, a Egipto y a Tiro, muy rápidamente. Fíjense, Egipto habla en el capítulo 29, versículo 32 al 32, ¿sí? No vamos a ver todo esto, pero profecías contra Egipto, viene en todo el capítulo 29. Y algo que dice que el pecado de Egipto fue el orgullo, ¿sí? No me va a dar tiempo de ir viendo todo esto, pero
pero si ustedes leen el capítulo 31, viene una explicación de cómo se sentía Egipto superior a todos los demás, ¿sí? Fue su orgullo. Y dice, ahí viene, describe a Egipto como un poderoso cedro del Líbano que sobresale por encima de todos los demás árboles. Los pájaros descansaban en sus ramas y los animales parían bajo sus sombras. Pero pronto el árbol quedó carcomido por el orgullo y Dios ordenó al leñador babilónico que lo cortara. Ezequiel nos informa que Nabucodonosor conquistó Egipto por su riqueza a fin de pagar a sus soldados después del largo asedio de Tiro. Eso lo pueden leer en Ezequiel 29, versículos del 17 al 21. Egipto sería arrasado y quedaría desolado por 40 años. Vamos al capítulo 29, 9 y 11. Dice, y la tierra de Egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy Jehová. ¿Se acuerdan? Y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán, así lo van a encontrar en todas las partes del libro. Y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. ¿Sí? Su orgullo. Por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. ¿Sí? Egipto se había ensoberbecido a tal grado que ellos decían, yo soy lo que he hecho. Yo soy todo el poder que tengo. ¿Sí? Porque el Nilo era algo muy importante para Egipto, para la economía de Egipto, para Egipto en sí. Yo lo hice. Versículo 10, por tanto, he aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en soledad de desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. ¿Sí? No será habitada por 40 años. Entonces, ahí quiero que vean que así dijo Dios, que esto sucedería. Y este es el tiempo, precisamente los 40 años que dice, es el tiempo que Babilonia dominó a Egipto. Después de esto, Egipto se recuperaría un poco, pero permanecería para siempre como un reino de segunda, ¿sí? O sea, fue lo que Dios dice. Fíjense en el 15, ahí no lo puse, discúlpenme. Pueden poner ahí entre paréntesis versículos 15, como una referencia, 15 y 16, de este capítulo. Estamos en el capítulo 29. Podemos poner referencia 15 y 16. Ahí se las quería poner para más fácil, porque no vamos a alcanzar a leer todas las citas. Pero fíjense, en comparación con los reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, nunca más se alzará, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Egipto fue una tentación para Israel. Porque Egipto era tan poderosa, era una nación tan poderosa que frecuentemente Israel cuando estaba en problemas quería apoyarse en Egipto, ¿verdad? Ay de los que van a Egipto para ayudar, ay de los que confían en carros y en caballos. Entonces Egipto era una potencia mundial tremenda, o sea, las pirámides, por ejemplo, hasta hoy los ingenieros, los matemáticos no entienden cómo pudieron figurarse hacer esas pirámides construidas tan perfectas, ¿sí? Dios les dio una inteligencia, un poder, un dominio. Egipto fue tremendamente poderosa en la antigüedad. Pero después de esos 40 años, dijo Dios, aún Egipto, nunca te vas a levantar, te vas a recuperar, pero en comparación con los otros reinos serás humilde. Nunca más te vas a alzar sobre las naciones, nunca más, hermanos. ¿Quién es Egipto hoy en día? ¿Qué es Egipto hoy? Nada. Es una nación que no tiene poder, no tiene más que problemas. Es un lugar que la gente va. A lo único que va la gente ahí es a ver las pirámides, que solamente es un recuerdo del poderío que un día tuvieron. Es hasta peligroso ir a Egipto porque no tienen un gobierno.
Es una de las naciones más peligrosas a las que ir, a las que visitar, y la única razón por la que la gente va a visitar es para ver las pirámides que fueron construidas hace miles de años y que solamente recuerdan su poderío, pero es una nación de segunda. Nunca jamás, dijo Dios, te vas a levantar, nunca vas a ser lo que fuiste, y la palabra de Dios se ha cumplido hasta el día de hoy. Vamos a ver Tiro. Tiro es importante, y la razón por la que voy a tocar Tiro es porque en este capítulo se habla del rey de Tiro, ¿sí? Entonces, el pecado de Tiro consistió en que se alegró de la caída de Judá. Esto está entre el capítulo 26 y el capítulo 28, pero no podemos leer dos capítulos ahorita. La razón era que la eliminación de Judá significaba el paso de sus caravanas, ya que no pagarían más impuesto por el derecho de paso. La ciudad estaba también corrompida por el materialismo, ¿sí? Pero lo importante ahorita, o sea, es nada más una referencia. ¿Por qué Dios iba a castigar a Tiro? ¿Por qué? Porque se alegró. Tiro tenía que usar ese paso porque Israel está situado, Palestina está en un lugar estratégico y les cobraban un impuesto por pasar. Y ahora, ya que no existía ese reino de Judá o que se habían ido, pues ya iba a ser gratis el paso y a ellos les dio gusto, les convenía. Estaban llenos de materialismo, podridos en el materialismo, ¿sí? Pero, y aquí también dice, el castigo sería que varias naciones se levantarían contra Tiro. Ezequiel predice que sus murallas serían derribadas y su tierra barrida. Pasaron 225 años sin que se cumpliera la profecía de Ezequiel, que dijo que sus murallas serían derribadas. Pero en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno, que es un personaje muy importante en la historia y como como parte del cumplimiento de la profecía bíblica, Alejandro Magno es un cumplimiento de la profecía bíblica. Alejandro Magno llegó y dio cumplimiento a esta profecía en el año 332 antes de Cristo. Se cumplió con Alejandro Magno esta profecía. Pero bueno, en este pasaje, vamos al capítulo 28, que es nada más lo que quiero comentar. Dice en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, porque parte de Tiro era una isla, ¿sí? Estaba llena de agua, lo que es una isla, y eso sentía protección. No era igual de fácil atacar una isla que atacar una ciudad que no estaba aislada. El agua, de alguna forma, que la rodeaba estaba protegido y que él, el príncipe de Tiro, se sentía superior, se sentía protegido. Entonces, ahí está hablando de él, está Dios hablando acerca de su pecado, ¿sí? Versículo 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Pero después, ¿sí? Después, ahí está hablando al príncipe de Tiro, ¿sí? Al gobernador natural de Tiro. Pero en el versículo 11 hay una transición. Se parece el personaje en el orgullo, se parece el personaje, pero no es el mismo. Porque en el versículo 11 hay una transición a otro personaje. Pero a este personaje ya no se le dice el príncipe de Tiro, se le dice el rey de Tiro. Versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Ahora, ¿cómo sabemos que no era el hombre, el gobernador humano?
Porque aunque Dios hizo al hombre perfecto, cuando dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones, Dios hizo al hombre perfecto se refiere a Adán. Adán. Dios hizo al hombre perfecto. Pero a partir de Adán, ningún hombre es perfecto. Todos nacemos con una naturaleza caída. Y aquí está hablando de alguien que fue hecho perfecto. Y el rey, el príncipe de Tiro, el gobernador, no fue hecho perfecto, fue un hombre corrupto, fue un hombre nacido en pecado. Pero aquí está hablando ya no del príncipe, sino se refiere a él como rey. Porque si se fijan en el capítulo 28, versículo 2, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Pero en el mismo capítulo, versículo 11, dice, vino mi palabra a Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Rey de Tiro, ahí lo puedes encerrar, rey de Tiro. Ahí hay una transición a un ser que es el enemigo de Dios. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El príncipe de Tiro no estuvo ahí en el huerto, ni en el Edén. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación, que sabemos que él era el que llevaba la alabanza. Por eso la música la ha seguido tomando Satanás. ¿Cuánto influencia hay dentro de la música? Dice, porque él ha querido de la adoración para él. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Él estaba para proteger a Dios, no que Dios necesitara protección, pero él estaba ahí. Sí, y fue el traidor de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios lo creó perfecto hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue el gran pecado? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí va el pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjense cómo viene el orgullo. Acabamos de leer de esa bebé recién nacida que estaba en la basura, que estaba casi muerta, que nadie la quería, y cómo Dios la levanta, la nutre, la limpia, la hermosea. ¿Y qué pasó con ella? Se enalteció también. Cómo se enalteció su corazón. Cuando nuestro corazón se enaltece, que es parte de nuestra naturaleza corrupta, tenemos que pensar que nos estamos pareciendo al enemigo de Dios. Ese pecado de orgullo es un pecado típico de Satanás. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, pues yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Y es lo que es Satanás, es espanto. No es ya lo que él era, es ese querubín protector que era hermoso, ¿sí? Que era perfecto, que era hermoso, que Dios lo hizo de una forma especial, lo dotó, era hermoso. Ya no es, ya eso se perdió, dejó de ser todo lo que él era y él se ha convertido en espanto. Su historia nos debe causar terror, horror. Y nos debe causar un gran aprendizaje, porque si él, que vio a Dios, que estuvo con Dios, que lo vio, hermano, lo vio, lo adoraba, estaba ahí delante de su trono, traicionó a Dios.
Estamos en un gran peligro y lo único que nos guarda es el saber que somos hijos. Porque si somos hijos, Dios nos va a guardar sin caída. Tanto nos va a guardar que el apóstol Pablo, que le fue dado tanta revelación en su vida, le tuvo que poner, se me fue la palabra, se me fue la palabra ahorita. A ver, ayúdenme. Un aguijón, un aguijón, ¿sí? ¿Para qué? Dios le dijo, y oró varias veces hasta que Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y la razón era para que no se ensoberbeciera. Sí, lo protegió. Pero imagínate qué peligroso. Alguien que estuvo adorando a Dios, que vio a Dios. Qué tan hermoso, qué tan especial hizo Dios a este varón que, que una gran parte de los ángeles del cielo prefirieron seguirlo a él que quedarse con Dios. Es algo que no te puedo explicar, que no lo puedo entender, que me admiro de esta situación, que ángeles que vieron a Dios, era Él tan hermoso, tan carismático, de una forma tan especial Dios lo creó, que muchos le siguieron a Él. Entonces, tenemos que tener cuidado y siempre estar pensando en esos versículos que lo que nos atrae nuestros sentidos, ¿sí? Lo que nuestros ojos ven, lo que nos parece bueno a la vista. La vanagloria de esta vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay algo en el mundo, hay algo en Satanás, en el sistema que es tan atractivo, que nos engaña. De hecho, en Gálatas dice, ¿quién nos embrujó, Gálatas insensatos? Nos embruja, nos fascina y somos arrastrados sin darnos cuenta, nuestros sentidos. Y si los ángeles fueron llevados, arrastrados con Satanás, pues estamos en gran peligro si no estamos realmente seguros de nuestra salvación y estamos buscando a Dios. Son cosas pues para pensar, no para rebuscarle, porque si estamos rebuscándole al rato vamos a salir con doctrinas raras ahí del cielo y del infierno y de quién sabe cuántas cosas, pero entonces vamos a pasar a la profecía. Hay una profecía ahí, nada más como la voy a mencionar, una profecía en Ezequiel capítulos 38 y 39 de una invasión a Palestina en los últimos tiempos. Ustedes saben que Israel está en Palestina y que ese mapa geográfico ha cambiado, ¿verdad? El mapa político ha cambiado a través de los años, pero una característica, un común denominador en todos los años es el ataque a Israel y tanto interés que tienen las naciones en tener parte de esa tierra. Y les vuelvo a decir, si ustedes no agarran el mapa por curiosidad, pues les va a costar todavía más trabajo entender muchas cosas. Necesitamos a tratar de ver un mapa. No tienes que aprenderte todos los países. Yo no me sé dónde están todos los países, pero creo que esta nación en particular es clave porque es donde está el pueblo de Dios y donde se llevó mucha parte de la historia que está en la Biblia. Y si tú te fijas en ese Medio Oriente, es como un puente a Palestina, y vuelvo a repetir, une a 3 continentes, ¿sí? Europa. O sea, las naciones sabían que si tienen ese pedazo de tierra, de alguna forma tienen el control y tienen poder sobre 3 continentes, porque une a 3 continentes. El europeo, el asiático y el africano. Y es un pedacito de tierra así chiquito, si tú lo ves en el mapa, pero ahí hay mucha lucha
¿Por qué? Porque es un lugar estratégico y también hay mucha lucha en el sentido espiritual por quién es Israel y porque es la nación que Dios escogió para darse a conocer. Dios escogió esa nación para iniciar su plan de salvación hacia toda la humanidad en ese lugar y hay guerra espiritual también en ese lugar. Entonces ahí hay una profecía de que en los últimos tiempos habría una invasión a Palestina y esa invasión iba a estar liderada por una nación llamada Magog, ¿sí? Dirigido por un rey llamado Gog, que muchos teólogos piensan que es lo que es Rusia, porque habla que está al norte, ¿sí? Cumple con la característica al norte de Palestina, Rusia. Y por otras características se piensa que es lo que se le conocía como Rusia, que ya no tiene ese nombre, ¿verdad? Ya no es comunista, ya no es Rusia. Pero así le conocemos, todavía hasta nuestras fechas decimos Rusia. Se le unieron aliados, entre esos aliados se le unió Persia, que Persia es lo que hoy se conoce como Irán, Etiopía, Libia, Gomer, que puede ser Alemania, Togarma, que quizás es el sur de Rusia o puede ser Turquía. No se sabe con exactitud. Se unen todas ellas en contra, si es una invasión en Palestina, siempre ha habido guerra en ese lugar. Y ustedes pueden leer en los versículos 11 y 12 del capítulo 38 que la razón era apoderarse de las riquezas de Palestina. Pero Dios ahí es engrandecido, Dios muestra su poder. Porque siendo tantos aliados y tantas naciones, ¿sí? Magog queda completamente destruida. Era como imposible realmente evitar la invasión porque eran alianzas, eran países que se habían aliado para invadir un pedacito de tierra así, pero Dios mete su mano y Magog, era la más poderosa, queda completamente destruida. Y tan fue la victoria que dice ahí, si ustedes lo quieren leer después, en los capítulos, en el capítulo 38 y 39, perdón, versículos del 9 al 12 más o menos, habla que se necesitarían 7 años para quemar todas las armas de guerra. Imagínense cuántas armas estamos hablando, de cuántas armas estamos hablando. Y tomaría 7 meses enterrar a todos los muertos. No quiero imaginar cuántos muertos, o sea, que iba a tomar 7 meses para poder enterrar a todos los. Esta no es la guerra del Armagedón, es una profecía de un ataque futuro a Israel. Y viene allí en el libro de Ezequiel. Otra enseñanza muy importante en el libro de Ezequiel es una visión que Ezequiel tiene de los capítulos 8 al capítulo 11. Ese es muy importante en el libro. Es una visión de Ezequiel del templo. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Dice, en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes. Todo este libro está tan específico en tiempos, o sea, tan específico, tan claro. Y es así como cuando Dios te da una visión, cuando Dios trata contigo, cuando Dios es tan claro, así te acuerdas el día, el momento, y así está registrado. Está yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí, ahora fíjense, volvemos a recordar dónde estaba Ezequiel en este momento que escribió el libro de Ezequiel. ¿En dónde estaba Ezequiel? En Babilonia. En Babilonia no había templo. Dios lo llevó. Ahora no es una cosa rara, ¿sí? Porque hay gente que dice cosas raras, ¿verdad? Pero no era una cosa rara, no fue como que levitó, gente que tiene cosas paranormales, que no, salí del cuerpo y volé. No. Dios lo llevó en el espíritu al templo. Es algo tremendo. Dios lo llevó. Estaba el pueblo en Babilonia, ¿sí? Muchos habían sido cautivos en Babilonia. Todavía había gente en Israel.
Todavía no había sido destruido el templo. Y le está diciendo le llevó a ver lo que está pasando en el templo, lo que está sucediendo en el templo. En el espíritu, ¿sí? Lo que estaba pasando en el templo. Y dice, versículo 2, y miré y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Qué tremendo, ¿eh? Todo Dios lo llevó en espíritu, o sea, fue en su espíritu y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Esa es la primera imagen que nos vemos. Dios lo llevó, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y el espíritu me alzó y me llevó en visiones, no fue una cosa del cuerpo, me llevó en visiones de Dios. Vuelvo a repetir, de Dios, visiones de Dios. Muy importante, porque no todas las visiones son de Dios, visiones de Dios. A Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Se acuerdan esa primera visión? Que eran unas ruedas, que era muy parecida al arca del pacto, y en esa visión había un trono, y que eso era la gloria de Dios, ¿se acuerdan? La gloria de Dios. Y es muy importante el tema en este libro, es la gloria, esa gloria de Dios que vio ahí, que era lo más santísimo, la misma presencia de Dios, no en el templo, sino en Babilonia, pero venía en un trono de juicio de Dios. Entonces era la gloria de Dios, pero esa gloria estaba tipificada incluyendo un trono. Entonces tenemos que, si tú ves y entiendes este libro, en la gloria de Dios está un trono, de tal forma que no podemos separar la gloria de Dios con el gobierno de Dios. Porque donde Dios gobierna está su gloria. No podemos ver la gloria de Dios si no estamos bajo su gobierno, bajo su señorío. La gloria y el gobierno de Dios van juntos. Por eso en esa revelación de la gloria está el trono de Dios. Y esa misma revelación, esa misma visión, dice ahora la vi, pero en el templo. Y acuérdense que él estaba físicamente en Babilonia. La vi en el templo. Dice, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, versículo 5, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé los ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ahora fíjense, nosotros hoy en día, como cristianos, nos impresionamos y usualmente hablamos de las abominaciones que hace la gente del mundo. Y nos espantamos, ¿no? A lo mejor hasta la gente nos considera los espantados. Ay, no, qué tremendo que esto, que el homosexualismo, no, qué tremendo. Y, ay, no, que pasó esto y ya instituyeron tal ley y ahora los perros van a hacer esto. Y, ay, qué tremenda abominación a Dios. No te vayas allá al mundo. Dios le estaba mostrando a Ezequiel las abominaciones, no en el mundo, sino en el templo. En el templo. Ahora, no pienses en el local donde nos reunimos. Ese es un local. Piensa en ti mismo, porque hoy, en esta etapa en la que vivimos, nosotros somos el templo de Dios.
Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres. Ya no estamos en esa etapa. Ahora nosotros venimos a hacer su templo, venimos a hacer su santuario. ¿Qué abominaciones hay? Y la primera imagen que le causaba abominación a Dios era una imagen de celo, que quiere decir una imagen de algo que le está restando la importancia a Dios en tu vida, algo que provoca el celo de Dios, porque Dios pide todo. Acuérdate que es una relación de matrimonio. Y no necesitas estar casado para entender que en una relación de matrimonio solamente hay una relación entre dos y no hay lugar para nadie más a ese nivel. No hay. En un matrimonio normal establecido por Dios, no como los matrimonios abiertos que hoy tiene la gente. ¿Qué hay en el templo de tu vida? Ya no pienses en la iglesia. Podemos hablar de abominaciones en la iglesia y no hablo de pacto. En la iglesia en general que se dicen cristianos. ¿Cuántas cosas? Que la música, que el rock, que el rap, que el reggaetón cristiano, que ya sabemos tanta cosa que se ha metido. No nos queda más que orar. Pero dejemos un poquito eso y veamos hacia aquí este santuario. ¿Qué imagen en tu corazón es la imagen de celo? Porque eso fue lo primero que vio Ezequiel. Algo que provoca el celo de Dios. Imagen del celo en el santuario. Y después dijo, vas a ver, o sea, esto, no te espantes de esto, vas a ver peores cosas. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estos, ¿sí? Entonces, esas criaturas que estaban ahí pintadas eran dioses egipcios, ¿sí? Eran demonios, eran otros cultos, ahí los tenían, en lo oculto, porque dice que cada uno en sus cámaras, dice, y hacen esto en tinieblas, cada uno en sus cámaras tienen pintadas imágenes porque dicen, no nos ve Jehová. Acuérdate que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y aquí nadie tiene acceso para ver. Y a lo mejor dices, aquí nadie me ve, te ve Dios. No pienses que Dios nada más ve lo que haces en público, el servicio que le ofreces a Dios en público, cuando tomas un instrumento, cuando enseñas, lo que haces con tu mente y tu corazón, lo ve Dios. Y ahí había cultos horribles, abominaciones horribles de ese lugar. Y eran 70 varones. Esos 70 varones no eran lo que se le conoce como el Sanedrín, porque el Sanedrín fue instituido muchos años después. No, más bien se piensa, ¿te acuerdas cuando se instituyeron esos 70 varones en tiempos de Moisés, que eran como líderes, como consejeros, como jueces? Que de alguna forma su trabajo era proteger al pueblo de la idolatría, de que se extraviaran. Esos 70 hombres que se habían establecido como una estructura en el pueblo, que eran líderes, que eran protectores, que eran consejeros, ellos eran los primeros que estaban ahí trayendo idolatría, rindiéndose a los ídolos, dibujando ídolos, viviendo para otros dioses en lo oculto, esos 70 varones que eran líderes, vuelvo a repetir, que eran laicos, no eran sacerdotes, eran como jueces, como principales, no religiosos, no sacerdotes, ¿sí? Como jueces.
Y luego dice, versículo 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones peores que estas. Ahora hasta las mujeres adorando a Tamuz. Ahora quiero, y ahí te puse una explicación de la religión del dios Tamuz. La historia de la religión del dios Tamuz es la historia que hasta hoy es una religión de las más grandes que imperan a nivel mundial. Porque esa religión rinde culto a una mujer, rinde culto a una madre e hijo, rinde culto a un Dios que está reflejado en madre e hijo, rinde culto a la cruz. Y ese culto a la cruz no es la cruz de Cristo, es la cruz de Tamuz, ¿sí? Y estas mujeres adoraban a Tamuz. Entonces tenemos que ver de dónde nació esta religión, en dónde fue creada esa religión. Es una religión satánica. Hay una iglesia de Satanás hoy en día que se reúne a hablar abiertamente a Satanás, pero Satanás ha instituido muchas sectas y muchas religiones, no nada más la que dice que adoran a Satanás. A veces nos asustamos de decir que la iglesia de Satanás, sí hay una iglesia de Satanás. Pero también Satanás ha hecho cultos que no se llaman de Satanás, pero son hechos por Satanás. Y la iglesia de Satanás se fundó en la Torre de Babel. Ahí, porque la Torre de Babel era un sigurat. Era un lugar donde se hacía culto a otros dioses, donde se hacía brujería, donde se hacía ocultismo. Eso era la Torre de Babel. No era un edificio para hacer otras cosas ahí, otras actividades, comercio, entrenamientos. No, era un lugar de culto idólatra, de culto ocultista. Nimrod, que fue el que se puso en contra de Dios, fue un descendiente de Noé, fue el primer sacerdote de Satanás. Y no la Biblia, ¿ok? No la Biblia, la historia secular, la tradición, si tú te pones a estudiar, cuentan que este hombre se casó con una mujer peor que él, que se llamaba Semiramis, que tiene otros nombres dependiendo de la cultura. Van a haber nombres muy parecidos, pero es la misma. Ella conocía la promesa del futuro Salvador, conocían porque se esparció esa promesa de Génesis 3:15 que vendría un Salvador a esta tierra, que nacería un Salvador. Y ella tuvo el malicioso atrevimiento, usada por Satanás, de declarar que su hijo Tamuz era el cumplimiento de esa profecía. Entonces, ese hijo, según la tradición, murió y resucitó. Y a partir de ahí se instituyó el sistema religioso donde se da culto a la madre y al hijo, de tal forma que esa religión fue la mayor en los tiempos antiguos. Y dependiendo la nación se cambiaba el nombre, pero el culto era el mismo, el culto era a la madre e hijo, con diferentes nombres, que posteriormente se extendió a todo el mundo, hasta la actualidad. Semiramis también tiene el título de reina del cielo, en Jeremías capítulo 7:18. También conocida como Astarte en Babilonia, llamada Astarot por otros grupos. Según se contaba, su hijo había muerto y había resucitado 40 días más tarde, por lo que cada año, en conmemoración a esto, las vírgenes del templo entraban en 40 días de ayuno, no de ayuno, de ayuno, y al final celebraban una fiesta llamada Ishtar. Esta fiesta intercambiaban y comían huevos coloreados como símbolo de la resurrección. Hoy en día en Estados Unidos se celebra en Semana Santa, le llaman Easter, pero viene de Ishtar, de esta celebración que no es a Cristo, que no son huevos de fertilidad, porque se supone que esa era la diosa de la fertilidad también. A partir de ahí se hizo esa adoración que también está ligada al árbol que hoy conocemos de Navidad, a los árboles frondosos que venían en toda la Biblia, hablan de ese culto. Entonces, eso era lo que la gente estaba dada a esa religión. Era tan prolífera esa religión
que cuando se cristianizó el Imperio Romano, ¿qué hizo Constantino? Lo declaró cristiano, pero para darle entrada y cabida a todos, esos cultos paganos mundanos que empezaron desde Génesis capítulo 11 con la Torre de Babel, que empezaron con una mentira de Satanás, porque esa mujer dijo que ella, su hijo Tamuz, era el cumplimiento de Génesis 3:15, los adoptó al cristianismo. Entonces, la religión tradicional es un sincretismo. Sincretismo quiere decir la mezcla de muchas creencias. Entonces, vemos aquí el culto a la cruz, que es Tamuz, que es este falso Dios que no es Jesucristo, porque el verdadero Dios, el cumplimiento de Génesis 3:15 fue en Cristo. Este culto venía desde este tiempo. Lo podemos ver. Y ahí estaban las mujeres entregadas al culto a Tamuz. Nada más como conocimiento general. Esas abominaciones se hacían. Ezequiel continuó su recorrido y después vio a 25 hombres. Dijo, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Dice el 16, y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. No les bastó pervertirse con las otras naciones, sino a lo más santo de mi santuario, donde yo me aparecía y me manifestaba, hasta ahí vino su rebelión. No les bastó nada más pervertirse, sino hasta lo sagrado contaminaron, donde yo me revelaba a ellos, donde yo me aparecía a ellos, donde estaba mi gloria, hasta ahí. Porque estos 25 varones representaban, ahí lo tienen en su estudio, estos 25 varones que estaban de espaldas, representaban las 24 órdenes del sacerdocio. 24 órdenes del sacerdocio levítico con el sumo sacerdote a la cabeza, dan los 25. Esos 25 hombres representaban el sacerdocio levítico. Ya habíamos visto a los laicos, que eran 70 hombres, a los que eran jueces, consejeros, metidos ahí en la adoración, a las mujeres adorando a Tamuz, pero ahora a los mismos sacerdotes, aquellos que se les encargó el servicio exclusivo a Dios, también en total rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque le estaban dando la espalda a Dios. Así estaban ellos puestos y estaban adorando al sol. El sol siempre ha sido culto de adoración. Ahí está la Navidad que hoy se festeja según el nacimiento de Jesús en la tierra, que es lo que les digo, cómo se cristianizó el paganismo. El verdadero nombre de la Navidad es Saturnalia, el culto al sol. El culto al sol, la adoración al sol. Hasta hoy hay casas donde ponen el sol y la luna. Hay muchos que lo hacen por adorno, pero realmente eso viene desde la antigüedad. Un culto al sol. Por eso Dios en Génesis 1 no hubo luz después que creó el sol. Hubo luz antes de que Dios creara el sol. Porque Dios quería decir y dejar claro que la luz es Él y Él es antes que el sol. El enemigo de Dios siempre pervirtiendo, tratando de quitarle la gloria a Dios, adorando al sol. Así trabaja el enemigo. Y mientras estaba allí, aturdido por toda esta blasfemia, vio aparecer a 6 seres celestiales que llevaban en sus manos armas de destrucción. Les dirigía uno vestido de ropas de lino que llevaba en la cintura instrumentos para escribir.
Ahí lo pueden ver en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Ese que llevaba, que estaba a la cabeza, que estaba ahí de forma especial, ¿sí? Que traía en su cintura un tintero, porque dice en el versículo 2, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ese era Cristo. Porque ese, dice, vamos a ver más adelante, versículo 3, y la gloria de Dios de Israel se elevó. ¿Ven? Ahí sigue la gloria de Dios. La gloria de Dios se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, el que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo esto: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esa nación que había sido escogida de Dios, que se había convertido en una vid inútil, que había perdido su propósito, que ya no era sal, que no manifestaba a Dios, que era peor que las naciones, y aún en lo más sagrado se había pervertido haciendo abominaciones. Aún en ese lugar, hermanos, había un remanente. No toda la nación estaba pervertida, había gente santa, pero esa gente santa tenía esta característica: clamaban y gemían a causa de las abominaciones. La iglesia debe caracterizarse por ese sufrimiento de lo que vivimos. No se trata nada más de decir, ay, qué cosas tan tremendas. Tiene que haber un clamor. No dice marca a aquellos que no se están portando así. No, los que eran marcados eran aquellos que gemían y clamaban, porque les dolía, porque les podía ver esas abominaciones que se estaban haciendo en contra de Dios. Hermano, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? Hablamos de abominaciones afuera, pero hay abominaciones adentro, y quizá dentro de este templo hay abominaciones que a Dios no le agradan. Y entonces, ¿quién es este que venía de lino? Solamente hay uno que conoce a los que son suyos. Nadie más conoce a los que son suyos. Dice, Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. El único que conoce quiénes son suyos es el Señor, y los marca y los aparta. De tal forma que yo creo que la tribulación no la va a pasar realmente la iglesia de Dios, porque en todas partes en la Biblia siempre veo esa protección para aquellos que tienen la señal. Ahí está Rahab. Va a venir destrucción a Jericó, pero su casa no fue tocada porque tenía una señal, un cordón rojo que habla de la redención de Cristo. Ahí está en el Éxodo capítulo 2, en el tiempo de la Pascua, cuando vino ese ángel de muerte, no tocó a aquellos en los que el dintel estaba la sangre, tipificando la sangre de Cristo, la marca, la señal de los que son suyos es santidad. Y la santidad causa que nos contristemos y gimamos a causa de las abominaciones, porque la santidad es una santidad que nos lleva a interceder, si no es una hipocresía religiosa. Hay un gemir a causa de las abominaciones que están alrededor de nosotros. Entonces, dice, los que recibieron la señal fueron los que se arrepintieron y quedaron así identificados para su protección y preservación. Esta fue la gracia de Dios para el remanente, porque el resto fue arrasado. Mira los versículos del 5, a partir del 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde comienza el juicio de Dios? Por su santuario. Antes de que Dios juzgue a todo el mundo y las abominaciones de las cuales nos asustamos, el juicio va a empezar en su casa.
Así empieza Dios. Vas a comenzar por mi santuario, por lo más íntimo, y de su casa, por los que están al frente, por los que se dicen ministros de Dios. Por ahí va a empezar el juicio de Dios. Por los suyos. Vamos a hacer un descanso, hermanos, de unos 5 minutos. Son las 7:07 según aquí tengo. 10, 11, 12, como a las 7:15 nos podemos ver, más o menos otra vez a una tercera sesión y creo que con esa tercera sesión podemos terminar, si Dios nos ayuda, este libro. El que pueda quedarse, pues qué bueno, y si no, pues creo que lo pueden ver después si es que tienen interés. Que Dios les bendiga. Nos vemos a las 7:15.